De la prédica para el día de hoy vive en ustedes y en mí. Y obviamente vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. Pero estos dos versículos nos aclaran muchas cosas, muchísimas. Y empieza diciendo Dios a través de Pablo. Papito Dios nos dice, Cristo vive en ustedes. Y es que esta frase es la que más se repite en estos dos versículos. Viven ustedes, viven ustedes, viven ustedes, como para que no se nos olvide que Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Y aquí en dos versículos lo repite tres veces. Viven ustedes, viven ustedes, viven ustedes. No lo ignoren. El Espíritu Santo vive en ustedes. Pídanle consejo, pídanle consolación, porque Él también consola. Pídanle sabiduría, pídanle orientación. Él vive en ustedes. No lo ignoremos. Y dice, verso 10. Cristo vive en ustedes. Primera vez, vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, este cuerpo, este, ese que usted tiene allí con la piel, la sangre, los huesos, todo eso va a morir. ¿Qué va a morir? La piel, la sangre, los huesos, todo eso va a morir, eso se va a podrir. A eso se le llama, cuando se pudre, se le llama corrupción, bíblicamente hablando. Y aquí lo dice, aunque ese cuerpo morirá por causa de pecado, el Espíritu Santo de Dios les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos, fueron hechos hijos a los ojos de Dios. Entonces, de mi espíritu, es decir, de mi conciencia, de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad y de mi cuerpo, lo único que va a morir es mi cuerpo. El resto no. Ni mi voluntad, ni mis emociones, ni mis pensamientos, ni mi conciencia. El resto, que es el cuerpo, sí. Y dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, va la segunda vez, vive en ustedes. No lo ignoremos. Él está allá adentro. Consultémoslo, pidámosle orientación, pidámosle consuelo, pidámosle consejo. Vive en usted. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, como a través del Espíritu Santo. Cuando el diablo creyó que había ganado, dice que Jesús en su muerte bajó hasta el Hades y fue y sacó a los cautivos de su cautividad, es decir, a todos los patriarcas, a los del Antiguo Testamento, y los sacó del Hades y lo llevó para el cielo y le quitó las llaves que tenía del poder sobre la muerte del diablo. Se las quitó. Y dice aquí que así como Dios hizo eso, levantó a Cristo Jesús de los muertos, eso que acabo de explicar, si hizo eso con ese poder de llevarlo hasta el Hades y quitarle el control que tenía sobre la muerte del diablo, y le quitó ese poder al diablo, y con eso lo subió al cielo, ahora Él te lo da a ti, porque eso lo hizo el Espíritu Santo y vive dentro de ti. Y por eso dice ahí enseguida, Él te da vida, Él da vida a los cuerpos mortales mediante el mismo espíritu que vive en ustedes. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? Que sí, este cuerpo va a haber la corrupción de que lo coman los gusanos o lo incineren, eso está claro. Pero cuando dice que le da vida, es que antes pertenecía al pecado, pero ahora es útil para servir a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Y este cuerpecito que antes pecó y se movió al pecado por causa de mis decisiones y pensamientos, ahora, renovado por el Espíritu Santo de Dios, puede cambiar
y serle de utilidad a Dios, de servir este mismo cuerpo, mientras llega la muerte de él o mientras llega el arrebatamiento, mientras Jesús viene por su iglesia. De todas formas, ese cuerpo va a morir, porque así llegue Jesús, va a ser cambiado a un cuerpo redimido, a un cuerpo glorificado, un cuerpo que no es de carne ni de sangre. Así que esto ratifica que en el cielo no vamos a tener este cuerpo, porque este cuerpo es piel, carne, sangre y huesos, y ni la piel, ni la carne, ni la sangre, ni los huesos, no. Van a ser cuerpos asexuados, no tienen sexo, no tienen órganos genitales. Van a ser, dicen la palabra, que como las estrellas, es decir, de luz, van a ser identificados así. Usted no confunde las estrellas, ¿cierto? Por eso se distingue la osa mayor, la osa menor. El sol es una estrella y usted sabe que es el sol. No la confunde con la luna, ni la confunde con los otros planetas. Dice, no, ese es el sol. Pues así, así como usted identifica el sol de otros, así nos vamos a identificar nosotros. Claramente, dice este Ricardo, este Luis, esta es Esperanza, este es Briseid, así, identificado, así como usted identifica el sol. Pero este cuerpo no va a estar. O sea, los que piensan que el cuerpo se va a ir arriba y yo lo voy a ver con la misma apariencia física, no es así. Pero nos vamos a distinguir, así como usted distingue el sol del resto de las estrellas. Sabía que el sol es una estrella, ¿no? Entonces, dice que Él nos da vida aquí a estos cuerpos mentales. ¿Para qué? Para hacerles de utilidad. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios vive en ustedes. Tercera vez. Viven ustedes, viven ustedes, viven ustedes. En dos versículos lo menciona tres veces. Por esa razón, porque nunca lo preguntamos, porque al Espíritu Santo no lo consultamos, porque nos lo pasamos por la galleta. Y entonces pensamos que se trata de mí y entro en depresiones, en fracasos, en tristezas. Por eso, porque me olvida esto, que Él vive en mí y debería consultarle, Espíritu Santo, guíame hoy. ¿Y qué hago primero? Esto que estamos haciendo, orando, leyendo la palabra, entendiendo la palabra, para enseguida, después de entrar en completa paz y calma, ahora sí, Espíritu Santo, oriéntame, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con esta situación? ¿Qué quieres que haga hoy? Para ti, para la gente y para mi familia. Y en ese orden, para ti, Dios, para la gente, para el prójimo y para mi familia. De eso trató la prédica de ayer. Eso se llama el amor. El amor es a Dios, al prójimo y a mí mismo. Ahí están las tres cosas otra vez. Pero no se trata de solito yo y mi familia y el resto no. No, se trata de ese orden. Ahí lo dice. Entonces vamos a hacer las siguientes anotaciones que me parecen muy importantes de estos dos versículos y quiero que queden escritas lo que expliqué ahorita, porque esto es clave, que usted sepa que Cristo vive en ti a través del Espíritu Santo de Papito Dios, que Papito Dios vive en ti a través del Espíritu Santo, que sí, que este cuerpo va a morir, eso está claro, pero mi esencia no es el cuerpo, ni satisfacer el cuerpo, ni darle un carro al cuerpo, ni darle un apartamento al cuerpo, ni darle educación al cuerpo, ni darle viajes. No, eso no se trata de eso. Nada de eso nos vamos a llevar al cielo. Nada de eso. Más bien estemos contentos con lo que tenemos. Eso dice la palabra. Mire, aquí en la iglesia hay personas, hay matrimonios, jóvenes que no están muy lejos en edad, entre ellos, por allá rondeando los 40 que tienen dos, tres hijos y que solo uno trabaja y gana un poquito más del mínimo. Y a pesar de tener tres hijos, disfrutan de lo que Dios les da, del apartamento, del estudio, de su iglesia, con eso, con un poquito más del mínimo, con 1.600.000 pesos.
y viven contentos 5 personas, y no se preocupan por nada, porque le consultan a Dios, porque entienden que el Espíritu Santo vive en ellos. Y entonces aplican Hebreos 13, 4, 5. Estén contentos con lo que tienen, contentos. Y no me va a preocupar, ay, con 1.600.000, ¿yo cómo voy a hacer para alimentar a 5? Y para pagarles el colegio. Y para, no, tranquilos, porque entendemos esto. Da vida, él dice, da vida a sus cuerpos, da vida. Él no dice que da tristeza, ni da angustia, ni da desesperación, dice que da es vida. Eso lo dice aquí. Y mire, mire las aclaraciones. Esto que están a continuación son aclaraciones, pero le pediría el favor a Blanquita que esta y la próxima acetato también quede, así como lo has hecho últimamente. Y muchas gracias. Dice las conclusiones. La actuación del cuerpo, de este cuerpecito, de esta carne, que ha sido instrumento y esclavo del pecado, ¿cierto? Se halla bajo la sentencia de muerte. Este cuerpo va a morir, o los gusanos, o incinerado, o cuando venga el arrebatamiento también. No va a quedar este cuerpo corrupto, que fue pronunciado contra todo lo que es pecaminoso, puesto que este cuerpecito ha sido el instrumento que llevaba a cabo los movimientos de la carne. De modo que aquí nuestro hermano Pablo saca la triste consecuencia de que el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Claro, ya está muerto, va a morir por corrupción, ya lo dijimos, gusanos, incinerado. Tanto es así que si el Señor no viene antes, si el Señor no viene antes, si no pasa el arrebatamiento, este cuerpecito va a morir físicamente y va a haber corrupción. La corrupción con los gusanos o en un horno crematorio. Con todo y esto, ¿cierto? No es el cuerpo, escuche bien, no es el cuerpo el que tiene la culpa de todo ello. El cuerpo es simplemente el cuerpo. Ni es la materia, los huesos, la sangre, la piel, que haya arrastrado al espíritu superior del hombre, es decir, su conciencia, a su triste situación actual. El cuerpo fue arrastrado, el cuerpo es arrastrado por la voluntad engañada, porque han engañado mi voluntad, mis pensamientos. He dejado que el diablo, personas malas, vicios, intenciones mal intencionadas, deseos engañosos, eso, y me dejo llevar. Por eso la culpa, ahí dice, se halla en la voluntad del hombre, no es del cuerpo, es en mi voluntad. Finalmente, yo soy el que hago esa tarea mala, la voluntad del hombre. ¿Qué es la voluntad del hombre? Es una función de su vida espiritual y no de la física. Esto es lo que no entendemos, que nosotros somos más espirituales que físicos. No entendemos que este cuerpo se va a acabar. Los ojos, los oídos, nada de eso va a existir. Vamos a ser asexuados, pero seguimos pensando en función de lo físico, en darle gusto a este cuerpecito. Por eso habla uno de los carros, de los títulos, nada de eso. Si no se va el cuerpo, que son los huesos y la sangre, mucho menos se va a ir el resto. No va a irse ahí. Se trata de una vida espiritual a través del Espíritu Santo. Aquí dice en letra grande. Pero si el espíritu es renovado, es decir, tu conciencia ha sido renovada y vive ya, a pesar de que estás en un cuerpo, no es en virtud porque sí nada más, sino porque el Espíritu de Cristo, también dicho de otra forma, el Espíritu de Dios, dilo de otra forma, el Espíritu de la redención, como quieran llamarlo, el Espíritu Santo de Dios, ha vivificado tu espíritu redimido, pagó un precio de sangre, lo redimió, haciendo que tu cuerpo sea la morada del Espíritu Santo con el fin de colaborar a la obra de la justificación que solucionó el problema del pecado. ¿Quién solucionó el problema del pecado? Jesucristo. ¿Y con qué nos selló? Con el Espíritu Santo. De modo
que aún admitiendo los tristes estragos del pecado, en el caso del cuerpo, resurgen esperanzas de vida. ¿Cierto que resurgen esperanzas de vida en ti y en mí? Y de hecho, la conciencia de nosotros, de los redimidos, ha vuelto a vivir. ¿Por qué razón? Por la infusión del espíritu de vida, esa infusión que nos dejó Cristo, que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y mire, el hecho de la residencia, ¿dónde reside el Espíritu Santo? En cada uno de nuestros cuerpos. Esa residencia del Espíritu Santo en nosotros, es decir, en el creyente, cambia radicalmente la situación. Escúchame, tu situación cambia radicalmente, no sigas pensando en lo carnal, cambia radicalmente la situación. Aún en cuanto al mismo cuerpo, el hecho de la morada del Espíritu Santo de Dios demuestra que esta obra no se limita al espíritu, es decir, solamente a la conciencia, sino que afecta poderosamente al cuerpo, pese a que se hallen en un lugar de muerte. Escuche, ¿por qué? Porque este cuerpo que está lleno del Espíritu Santo, que antes servía a lo malo, ahora puede servir a lo bueno. A eso nos referimos. Dice la palabra, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, los vivificará por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Escucha, esta promesa, porque eso que está en azul es una promesa, no solo indica la consumación de la obra de Cristo en cada uno de nosotros, dado a través del día de la resurrección, sino que demuestra que estos pobres cuerpos, ese que usted tiene ahorita, puede ponerse al servicio de Dios ahora mismo, a pesar de que antes fueron instrumentos del pecado. De eso es lo que está hablando ahí. Entonces, en lugar de estar pensando en otras cosas, pensemos en cómo servir a Dios. Y servir no es que tiene que ser pastor, ni maestro de la iglesia, ni ujier, ni cantante, ni tocar instrumentos, ni profesor, ni maestro, ni cuidar los niños. No, tú le puedes servir a Dios de la mejor manera. Ve, compártele a otros de Cristo. Ve, llévalos a la iglesia, esos familiares que hacen falta, como lo están haciendo ahora en la iglesia. Va llegando cada vez gente nueva porque otro lo trae. Ayer fue un día muy especial y nos visitaron gente nueva. Qué rico ver a este llevando a su mamá, llevando a su papá, llevan a su tío, llevan a su hermano. Qué bonito. Y hacemos el trabajo. ¿Con qué? Con estos cuerpecitos. No se trata de ir a calentar silla, se trata de hacer esto. Ahí dice, demuestra que estos pobres cuerpos podrán ponerse al servicio de Dios ahora. Esa es la manera.